que llega a ser trascendental para cada uno de nosotros y para el resto del mundo. Y ayúdanos a confiar siempre en ti, a buscarte de todo corazón, que tú vayas guiando nuestro conocimiento a ti plenamente. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, y por el perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, pues ahora vamos a empezar la segunda parte del tema. El título es el mismo, evidentemente, cambia un poco los colores de la letra para que distingáis, pero es lo mismo. Vamos a reanudar precisamente en este detalle. Profecías sobre el mensaje del cuarto ángel extraídas de eventos de los últimos días. Ya sabéis que es un libro de Ellen White, es un libro recopilatorio. Y aquí aparecen diversos textos que ella escribió y están enmarcadas en unos capítulos con subtítulos. Pues bien, vamos a coger las que tienen que ver precisamente con el cuarto ángel. La primera cita aparece en la página 206. Mirad cómo al final de la cita pone 5T 252 1885. Esto es la referencia de donde está extraído. El poder que despertó a la gente en forma tan vigorosa en el movimiento de 1844 se revelará nuevamente. El mensaje del tercer ángel irá adelante no en susurros, sino en alta voz. Mirad cómo nos lo está diciendo. Hubo un poder, ¿verdad?, que despertó a la gente en el movimiento de 1844. ¿Ese movimiento en qué se basaba? En la segunda venida de Jesús, con una fecha en concreto. No podemos olvidar esto. Y dice, como hemos estado viendo esta mañana, que esa correlación entre el segundo y el mensaje del cuarto ángel es continuo. Por tanto, dice que eso mismo se revelará nuevamente. Y ese mensaje del tercer ángel no irá así suavecito, irá en alta voz. El paralelismo es claro. Vi que este mensaje terminaría con fuerza y vigor muy superiores al clamor de medianoche. ¿Cuál fue el clamor de medianoche? Aquí viene el esposo, salid a recibirle, era el clamor de medianoche. Por tanto, el mensaje del cuarto ángel va a repetir la misma característica. Dirá, he aquí el esposo, salid a recibirle. Y si entonces fue movido también por una fecha, ¿no va a ser lo mismo al final? La lógica es clara. Pero además dice que será con fuerza y vigor muy superiores a ese año del 1844. Con lo cual, evidentemente, se denota que el derramamiento del Espíritu Santo vendrá precisamente en el mensaje del cuarto ángel. Y evidentemente, con este gran poder del Espíritu Santo, este mensaje va a llegar a todo el mundo. En la página 213 dice, muchos adventistas rechazan obstinadamente la luz. Es un subtítulo que ellos pusieron aquí en el libro. En las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. Con lo cual, solo leyendo esta frase decimos, entonces, ¿todos los miembros de la Iglesia Adventista estarán por lo que deberán estar y serán salvos o no? Es evidente que no. Pero habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios que surgiría de ahí dentro, de la Iglesia Adventista. Cuando ella escribió esto, ¿qué año es? Mirad al final la cita. 1890. No está hablando de su momento, sino del futuro. Surgiría algo así de dentro de la Iglesia Adventista. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso, algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. Por tanto, dentro de la Iglesia Adventista debería salir un mensaje en futuro, en su tiempo, que sería del cuarto ángel. Y ya hemos visto, consiste en la denuncia al tema Vaticano y sus movimientos secretos,
el protestantismo apóstata, el espiritismo, incluyendo las sociedades secretas y la masonería. Si en la Iglesia Adventista se ha producido eso, que haya alguna voz que se haya levantado expresando esto, si se ha producido ya, es que el mensaje del cuarto ángel ya está en marcha. Sobre todo si ese mensaje ha sido rechazado y se ha confrontado directamente desde dentro. ¿Ha sucedido eso ya? Pensad cada uno de vosotros. Y ya hemos visto que el mensaje del cuarto ángel tiene correlación con el segundo, que tiene que ver con fecha, para la venida de Cristo. ¿Ha sucedido ya eso y ha sido rechazado este mensaje? Bueno. Hay algo que sale de los cánones establecidos y la reacción de la gente es: cuidado, esto es peligroso, esto levanta temores, y en consecuencia se afirman para resistirlo. ¿Se ha producido? Debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas, se opondrán a la obra. ¿Por qué dicen, no debiéramos nosotros conocer al Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años? Eso es la excusa que ellos pondrán para no aceptar ese mensaje. O pondrían, porque está escribiendo en pasado el lenguaje, en sus tiempos para el futuro. ¿Es la excusa que han puesto hasta ahora? Pues sí. Todo esto se está dando, ¿eh? Todo esto ya no es cuestión de futuro, esto es una realidad presente. Y en esa realidad presente, la excusa está siendo esta. Aún hay más cosas. Pero una vez más, si no se cumplen las ideas y expectativas de cómo está organizada la denominación, para creer que un mensaje especial debe salir de ellos mismos para que llegue a todo el mundo y terminar la obra y que Cristo venga, si se sale de esos cánones establecidos, no puede venir de parte de Dios. Si nosotros estamos siempre en la Iglesia, somos ministros, somos grandes teólogos, somos de todo, ¿cómo nosotros no veremos la verdad? Y estos otros sí. En definitiva es esto, ¿eh? Página 213. El mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente, y los tales llamarán una luz falsa a la luz que iluminará la tierra con su gloria. Estas amonestaciones están dirigidas a la Iglesia Adventista. Ellen White escribió esto a los adventistas, no al resto del mundo que no sabe nada o cree otras cosas. Por tanto, el mensaje del tercer ángel evidentemente crecerá en gloria. ¿Por qué? Porque se convierte en el mensaje del cuarto ángel. Y dice que no será comprendido. ¿Pero por quiénes no será comprendido? ¿No será comprendido porque hay gente que mentalmente no da para más? ¿O se está refiriendo a otra cosa? ¿No se está refiriendo a los que se niegan a caminar en esa gloria creciente, en esa luz creciente? Se da un mensaje que les parece nuevo, que no puede ser, y es rechazado. Por tanto, ¿cómo se quedan? Sin esa luz. Y además dice, y los tales llamarán una luz falsa, la luz que iluminará la tierra con su gloria. Como no es el designio que ellos quisieran, como viniese esa luz de Dios, es rechazado. Y dirán, esto es falso. Página 214. Muchos de los que oigan el mensaje, la inmensa mayoría, no creerán la solemne amonestación. Muchos serán hallados desleales a los mandamientos de Dios, que son una prueba del carácter. Ahora me planteo una cuestión. ¿Los fariseos guardaban los 10 mandamientos? No. ¿Cómo que no? Aparentemente sí, pero prácticamente no. Ahí está la cuestión. En apariencia eran perfectos, claro, pero en su carácter no denotaban los mandamientos de Dios.
Por tanto, como también os había citado por la mañana, Ellen White dice que hasta los que guardan el sábado no todos van a ser salvos. ¿Por qué? Porque su carácter no estará en consonancia con los mandamientos de Dios. Su corazón no estará en consonancia con Dios. A partir de allí, ¿qué sucede? Los siervos de Dios serán llamados fanáticos. Los ministros aconsejarán al pueblo a no escucharlos. Y mirad ahora la comparativa. Noé recibió el mismo trato cuando el Espíritu de Dios lo impulsaba a dar el mensaje, ya fuera que los hombres lo oyeran o no. ¿Por qué nos hace esa comparativa ahora con Noé? Estaba en una situación similar, ¿no? Se dice que como en los días del hijo de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. ¿Y esos días qué son? ¿Para aquí 2000 años? Son los días que nos tocan a nosotros ahora, los que vivimos. Pero fijaos, dice, lo impulsaba a dar el mensaje a Noé. ¿Qué mensaje daba Noé? Viene el diluvio, se acaba esto. O subís al arca o adiós muy buenas. Pero algo más incluía, ¿no? Se tenían que arrepentir, pero había algo. La fecha del diluvio. ¿Sí? Es curioso porque muchas veces leemos los textos bíblicos y aunque se dice que Dios le dice a Noé 120 años y llegaría el diluvio, nosotros leemos eso y nos quedamos tan anchos. Pero Noé fue advertido de que quedaban 120 años para el fin de su tiempo. Y o se subían al arca a Cristo, que era en definitiva lo que reflejaba el arca, o se quedaban fuera y se perdían. Si a Noé se le dice 120 años, viene el diluvio y esto se acaba, la salvación es en Cristo, en el arca, ya sabéis que era calafateada roja por dentro y por fuera, ¿no? Simbolizaba a Cristo desangrado por nosotros. Y ahora mira por dónde. El mayor hecho de la historia, porque no va a ser como en la época de Noé, que después la cosa se arreglaría y volverían a surgir el bien y el mal otra vez posterior. Se les da un hecho marcado en cifra. Ahora en el retorno de Cristo, ¿no? En el hecho más importante de la historia, como escribe Ellen White, ¿no? ¿No es un poco absurdo? ¿No es un mucho absurdo? Fijaos que pone esta cita de Noé, justo después de haber dicho lo que iba a pasar con estas personas que en su carácter no están como deben ser, dentro de la denominación, dentro de la corporación adventista. Ya no digo iglesia, digo corporación. Los siervos de Dios serán llamados fanáticos. Y los compara con Noé. ¿Y Noé cómo fue considerado? Fanático, un loco. ¿Qué dices? ¿Que de aquí 120 años habrá el fin? ¿Y que va a llover? Pues estás loco. Si eso no ha pasado nunca. Pues la historia se repite. Los ministros aconsejarán al pueblo a no escucharlos. ¿Que hablan de eso en tal lugar? No vayáis. Eso no proviene de Dios, eso es un mensaje satánico. ¿Lo dice un teólogo? No, por tanto, la historia se repite. La profecía se está cumpliendo ya. No es una cuestión de futuro, ni es una cuestión ya solo de un pasado. Se está repitiendo ya ahora. El mensaje de la justicia de Cristo, dice en la página 204, ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro, para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel, el mensaje de la justicia de Cristo. ¿Y en qué consiste el mensaje de la justicia de Cristo? En que esa justicia se viene a aplicar, ¿no? Por supuesto. Por tanto, ¿qué significa? Que vuelve Jesús a aplicar esa justicia. Y eso tiene un momento dado. Esa es la obra que va a terminar.
la que diga claramente, viene el momento de la justicia de Dios. Página 205. A medida que se acerca el fin, los testimonios de los siervos de Dios serán más decididos y poderosos. No está diciendo que a medida que se acerque el fin, si el mensaje es rechazado, se va a callar. Todo lo contrario. Se va a pasar por esas situaciones de adversidad dentro de la propia iglesia adventista diciendo, no, esto no viene de Dios. ¿Y qué va a hacer los que predican que esto sí viene de Dios y es su mensaje? ¿Callarse? Todo lo contrario. Cada vez serán más decididos y poderosos. Eso tampoco es un futuro a la lejana. Esto ya es una realidad. Página 211. Ahora debe darse en todas partes del mundo el mensaje del ángel que sigue al tercero. Por tanto, el cuarto. Debe ser el mensaje de la cosecha y toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. El mensaje de la cosecha es evidente. ¿Cuándo es la cosecha? Cuando Jesús vuelve, ¿no? Por tanto, ¿qué implica ese mensaje? Directamente anunciar la segunda venida de Jesús cuando toca. Y ahora atención a esto. El fin de los tiempos proféticos explicado por Ellen White. Esta parte es una de las más importantes que podemos llegar a mostrar. Porque ya sabéis que tantas veces se cita a Ellen White en frases de algo parecido a no hay ninguna otra fecha de tiempo después de 1844 para anunciar el retorno de Cristo. Y por tanto se dice, no hay fecha. Si se dice que hay fecha, esto no proviene de Dios. ¿Esa explicación es correcta? Queda claro que en todo lo que hemos presentado a lo largo de este tiempo, hemos ubicado esas citas de Ellen White en su lugar correspondiente, en su contexto, y hemos aclarado a qué se refería ella cuando dijo esto. Por desgracia, siempre se nos había enseñado lo contrario en la Iglesia. A todos. Yo crecí con la enseñanza de lo que todos habéis crecido si habéis estado en la Iglesia adventista. No puede haber fecha para el retorno de Cristo. Los tiempos proféticos se acaban en 1844. Ya está. Y entendíamos que era cierto. Y yo mismo prediqué, hace muchos años, que no podía haber un mensaje así. Yo mismo lo prediqué. Pero resulta que a mí personalmente me pasó lo mismo que se registra de William Miller en El conflicto de los siglos. Él dice, si yo sé cuándo empieza el periodo profético, sabré cuándo termina, porque está marcado. Por tanto, sabré el momento del retorno de Cristo. Esto pensó Miller. Yo de pequeñito en la iglesia pensaba, si puedo saber, porque me habían enseñado y había leído que había 6.000 años de historia y volvía a Cristo, si puedo saber cuándo empieza ese cómputo, evidentemente, ya está. Es ese punto de partida, 6.000 y ya está. Es lógico, ¿no? Pero claro, los conceptos, estos conceptos de no se puede saber, y apoyado con esas citas de Ellen White fuera de contexto, que es como me habían enseñado, pues no se puede saber. Pues ya va siendo hora que al final, gracias a Dios, vayamos dándonos cuenta, analizando por nosotros mismos, buscando, y Dios ya se encargará de ayudarnos a comprender la verdad, si eso es correcto, ¿no? Pues Ellen White llegó a escribir a qué se refería ella cuando hacía esos pronunciamientos. Por desgracia no es lo que nos han enseñado. Y aún, cuando seguimos diciendo que Cristo vuelve en 2031, se siguen levantando igual que en tiempos de William Miller. Pero del día y la hora nadie sabe. Y así terminan toda discusión. Cuando ella misma escribe que los propios pioneros habían demostrado que eso no era así. Esa interpretación del versículo no era así. Y eso está en el conflicto de los siglos que todos tenemos. Pero como siempre hay momentos en que leemos y no vemos. Porque a mí me ha pasado. Me he leído en más de una ocasión el conflicto de los siglos y yo no me daba cuenta.
pero eso estaba allí. ¿Pero por qué no te das cuenta? Claro, puede ser por tonto, evidentemente, seguro. Pero aparte, hay algo más. Dios, como la propia lengua escribe, pone su mano encima de algo en concreto. Y tú ves todo, pero eso no lo ves. Y está ahí, pero no lo captas. Hasta que Dios dice, ahora toca. Y entonces, mira lo que hay aquí. Como si hubiésemos descubierto quién sabe qué, y ya estaba allí. Pero es que no tocaba saberlo. Pues Ellen White escribe esto. Conflicto de los siglos. Capítulo 24, que es titulado El Templo de Dios. Página 461. Hago la referencia de los libros que ya veis siempre en granate, que es la colección antigua, como se editaban, Pero el tiempo señalado había pasado y el Señor no había aparecido. ¿De qué está hablando? Del Gran Chasco, en 1844. Los creyentes sabían que la palabra de Dios no podía fallar. Su interpretación de la profecía debía estar, pues, errada. Pero, ¿dónde estaba el error? Muchos cortaron sin más ni más el nudo de la dificultad, negando que los 2300 días terminasen en 1844. ¿Habéis leído los relatos históricos de la Iglesia adventista sobre este periodo? Si miráis los escritos que hay de esas épocas, os daréis cuenta, y Ellen White también lo escribe, cómo sucedía esto. Había concluido el 22 de octubre de 1844, Cristo no vuelve, el Gran Chasco. ¿Y qué sucede? A partir de ahí, ¿qué pasa? Que entre todos esos que pertenecían al movimiento adventista, hay, como dice ella, muchos, no unos poquitos, muchos, ¿qué hicieron? Negaban que los 2300 días terminasen en 1844. Por tanto, si negaban que terminaban en 1844, ¿qué iban a hacer? Reinterpretar la profecía de los 2300 días. Esa profecía. Este aserto no podía apoyarse con prueba alguna, a no ser con la de que Cristo no había venido en el momento en que se le esperaba. Alegábase que si los días proféticos hubiesen terminado en 1844, Cristo habría vuelto entonces para limpiar el santuario mediante la purificación de la tierra por fuego, que como no había venido, los días no podían haber terminado. ¿Y qué hicieron en consecuencia? Pues dijeron, el punto de partida, que es el año 457 a.C., no es correcto. Porque si fuese correcto, hubiese vuelto Cristo en 1844, justo cuando se cumplen los 2300. ¿Y qué hicieron? 457 no. Vamos a coger esa fecha y la avanzamos en el calendario. Con lo cual, ponían puntos de partida distintos y seguían sumando 2300 días, años proféticos. Y les llevaba a otras fechas. ¿Fue uno el que hizo esto? Fueron muchos. Y así está registrado en la historia. Fueron muchos. No negaban que la profecía de los 2300 días existía. Era cierta. Pero, ¿qué es lo que negaron? Negaron la verdadera interpretación de esa profecía. Negaron que era el paso de Cristo del lugar santo al lugar santísimo en el cielo. Y seguían diciendo que esa profecía de los 2300 años hacía referencia verdaderamente al retorno de Cristo y a purificar la tierra por fuego. Y pusieron fechas nuevas a esa profecía, Mirad cómo continúa. Aceptar estas conclusiones equivalía a renunciar a los cómputos anteriores de los periodos proféticos. Se había comprobado que los 2300 días
principiaron cuando entró en vigor el decreto de Artajerjes ordenando la restauración y edificación de Jerusalén en el otoño del año 457 a.C. Tomando esto como medida, había perfecta armonía en la aplicación de todos los acontecimientos predichos en la explicación de ese periodo allá del Daniel 9 del 25 al 27. Todos sabemos que esa profecía tiene intervalos por en medio, fases, está subdividida. Y aquí nos lo explica. 69 semanas o los 483 primeros años de los 2300 años debían alcanzar hasta el Mesías, el ungido. Y el bautismo de Cristo y su unción por el Espíritu Santo en el año 27 de nuestra era cumplían exactamente la predicción. En medio de la 70ª semana, el Mesías había de ser muerto. 3 años y medio después de su bautismo, Cristo fue crucificado en la primavera del año 31. ¿Ellen White dudaba de que esa profecía terminaba en 1844? Para nada, lo tenía claro. Pero también tenía claro que esa profecía, donde se habían equivocado, es que no quería decir que Cristo volvía. Pero resulta que otros seguían diciendo que sí, que esa profecía era la del retorno de Cristo. Y pusieron fechas y fechas y fechas. Pero basados en esa misma profecía. Las 70 semanas o 490 años les tocaban especialmente a los judíos. Al fin del periodo, la nación selló su rechazamiento de Cristo con la persecución de sus discípulos y los apóstoles se volvieron hacia los gentiles en el año 34 de nuestra era. Habiendo terminado entonces los 490 primeros años de los 2300, quedaban aún 1810 años. Contando desde el año 34, 1810 años llegan a 1844. Entonces, había dicho el ángel, será purificado el santuario. Era indudable que todas las anteriores predicciones de la profecía se habían cumplido en el tiempo señalado, ni más ni menos. En ese cálculo, todo era claro y armonioso, menos la circunstancia de que en 1844 no se veía acontecimiento alguno que correspondiese a la purificación del santuario. Negar que los días terminaban en esa fecha equivalía a confundir todo el asunto y abandonar creencias fundadas en el cumplimiento indudable de las profecías. Claro, si no se aceptaba esto, todos los pilares de la fe adventista por el suelo. Todos los pilares proféticos auténticos. Primeros escritos, página 243. Me fue mostrado el chasco que sufrieron los discípulos cuando fueron al sepulcro y no encontraron el cuerpo de Jesús. María dijo, se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Los ángeles dijeron a los discípulos entristecidos que su Señor había resucitado e iba delante de ellos a Galilea. Era un chasco muy parecido, ¿verdad? Sí, tenía una connotación. Ostras, estaban esperando algo especial y ese algo especial se iba por los suelos. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 73. ¿Y acaso no se ha cumplido este testimonio en todos sus detalles? Los adventistas del primer día, fijaos de quién está hablando ahora. Adventistas del primer día, sabéis que existen, ¿no? Aún. Adventistas que guardan el domingo, no guardan el sábado. En esos tiempos ya existían. De hecho, ¿el movimiento adventista pregonaba el sábado en un principio? No. Seguían guardando el domingo. Hasta que alguien apareció y dijo, sí, muy bien todo lo que decís, pero os falta guardar el sábado. Y entonces se estudió y se introdujo en las creencias adventistas. Pero había otros adventistas que no lo aceptaron. Y esos fueron los que eran denominados adventistas del primer día, del domingo.
Los adventistas del primer día han establecido una fecha tras otra y a pesar de los repetidos fracasos han reunido valor para fijar nuevas fechas. Dios no los ha guiado en esto. Aquí está haciendo referencia una vez más a la profecía de los 2300 días, no a la auténtica del retorno de Cristo. O tenemos eso claro, o vamos a errar como han errado tantos, incluido yo, durante años. Muchos de ellos han rechazado el verdadero tiempo profético. ¿Os dais cuenta? Habla de tiempo profético. Y han ignorado el cumplimiento de la profecía debido a que la fecha de la venida fijada para 1844 pasó sin cumplirse y no trajo el acontecimiento esperado. Rechazaron la verdad y el enemigo ha tenido poder para traer sobre ellos poderosos engaños a fin de que crean una mentira. ¿Os dais cuenta? Cuando algo hay que no se quiere aceptar de una verdad, ¿qué sucede? El diablo se pone las botas porque va a entrar con más mentiras por allí y la gente va a aceptar eso como doctrinas ciertas. Por eso es vital no confundir las doctrinas. Lo correcto es lo correcto. Un error doctrinal va a caer en una secuencia de errores. Y además, ¿a dónde van a llevar la salvación? Todo lo contrario. La gran prueba del tiempo ocurrió en 1843 y en 1844. Mensajes de primero y segundo ángel. Y todos los que han fijado una fecha para la segunda venida a partir de entonces se han estado engañando a sí mismos y engañando a los demás. Mirad qué distinto es cuando leemos el contexto y sabemos la historia. No está diciendo de que no puede haber fecha para el retorno de Cristo, sino que no se podía poner otra fecha que fuera posterior a 1844 en la profecía de los 2300 días. ¿Cómo cambia la cosa? Porque esto no lo enseñan en las iglesias. Pues seguramente muchas veces porque ya lo tenemos por inercia. Los que nos han instruido ya creían así. Bueno, y ahora que vamos siendo un poco mayores, ¿hemos de seguir creyendo en lo que no es cierto? ¿En lo que no es correcto? Si nos conformamos en seguir creyendo en lo que no es correcto porque así nos interesa, vamos mal. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Pues que ya lo sabéis. Si desprecias una luz, olvídate. Va así, Queda claro entonces que Ellen White no hace referencia a que no se puede saber la fecha del retorno de Cristo, sino a que era precisamente sobre la profecía de los 2300 días que ella escribió todo eso. Ya va siendo hora que nos enteremos. Ya va siendo hora. Porque si seguimos negando, ya sabéis lo que nos va a pasar. Ahora vamos a ver una cita mal traducida sobre los 6000 años. Los que habéis seguido los temas sabéis que hemos dedicado algunas de las temáticas exclusivamente a las citas de Ellen White que escribe sobre los 2000 años, los 4000 y los 6000. Y en esas de los 6000 años hay alguna que parece indicar que no puede ser 6000 años. 6000 años de la entrada del pecado hasta la segunda venida de Jesús para que vuelva, no puede ser eso, falla. Y que Ellen White cuando escribía sobre eso era más o menos. Y ya está. Allí analizamos cada una de esas citas, cada una de ellas. Y hay algo que conviene recordar, porque por desgracia, muchos aún lo utilizan para decir que no puede ser. Mirad esto. Abajo veis texto original en inglés. Arriba, de donde está extraído, consejos sobre la salud. Cuando nosotros compramos el libro, en español, leemos: el hombre salió de las manos de su creador, perfecto en su organización y de bellas proporciones. Si por más de 6000 años ha podido soportar el impacto creciente de las enfermedades y la violencia, es una prueba concluyente del poder de resistencia con que fue dotado. Si por más de 6000 años, dice que ya ha habido enfermedades y violencia, por tanto, no son 6000 años exactos. Por tanto, olvidaros de poner una fecha del retorno de Cristo. Esta es la conclusión a la que muchos llegan.
¿Pero esto está bien? El texto continúa. Aunque los antediluvianos se entregaron al pecado sin restricción, transcurrieron más de 2000 años antes que comenzaran a sentirse los efectos de la violación de las leyes naturales. Si Adán no hubiera poseído originalmente una resistencia física superior a la de los hombres que viven en la actualidad, la raza humana ya se hubiera extinguido. Es impresionante esta descripción, ¿eh? Quiere decir que Adán estuvo dotado de una potencia impresionante en su genética, sin la cual a nosotros, bueno, seguramente ya no hubiésemos ni nacido. No, ya nos quedamos a medias. Pero fue dotado así. Pero vamos a lo que nos interesa. Si por más de 6000 años de pecado, en definitiva, ya no podemos decir que, mira, si sabemos cuándo empieza y cuándo acaba, viene Cristo. No, porque es más de 6000 años. Los que sabéis inglés, mirad dónde está traducido, ¿qué pone? ¿Alguien que sepa leer en inglés? Porque yo voy a dar pena. Donde está subrayado en negro y las letras en negrita, ¿qué pone? For six, ¿qué? ¿Cómo? For 6,000 years. Vale. Todos sabéis inglés aquí, genial. Yo no. Pero bueno, algo entiendo. Suficiente para darme cuenta que aquí hay algo que no cuadra. No cuadra. Porque en español me pone por más de 6000 años. El original no pone eso. No pone eso. Aquí lo tenéis en Consejos sobre la Salud. Esto es escaneado del libro, que yo tengo en mi propiedad. Subrayado en rojo. Si por más de 6000 años ha podido soportar, bla, 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 bla. La traducción correcta, ¿cuál sería? Por 6000 años. ¿Cambia o no cambia la cosa? Vaya que se cambia. Yo no voy a decir que esta traducción se hizo con mala idea para que esto se nos sacara de la cabeza, el cómputo para el retorno de Cristo. Yo no quiero decirlo, porque no lo sé. Y creo que a veces los traductores se equivocan, quizás por sus propios conceptos, ¿no? Sí que creo que evidentemente Satanás no es tonto e intenta manipular y un momento de despiste se lo puede colar a cualquiera. Si ha sido hecho intencionadamente, entonces sí que ya es grave del todo, pero yo no puedo afirmar. Pero sí sé, si investigo un poco, que esto está mal. Por tanto, si tenía algo pendiente sobre los 6000 años y hay esto, pues ya no hay dudas, porque todas las otras quedan clarísimas. Conclusión. Ya os puedo decir, no, vamos a ver alguna cosita. Conflicto de los siglos, página 419. La proclamación de una fecha determinada para la venida de Cristo suscitó gran oposición por parte de muchas personas de todas las clases, desde el pastor hasta el pecador más vicioso y atrevido. Entraban todos, Hubo oposición frontal en esos años, Cumpliéronse así las palabras de la profecía que decían: en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y esto lo registra Pedro, segunda de Pedro 3, versículos 3 y 4. Por cierto, me detengo aquí para decir, también estuvimos analizando toda la segunda epístola de Pedro, donde aparece el tema de Noé y aparece lo de día 1000 años. Y también aparece, nos lleva a la creación, días de creación, con un sábado de reposo. Que todo esto, evidentemente, que nos denotaba esos 6000 años de historia y el reposo milenial. Ni más, ni menos, ni uno más, ni uno menos. Muchos que profesaban amar al Salvador declaraban que no se oponían a la doctrina del segundo advenimiento, sino tan solo a que se le fijara una fecha. Mira, a mí esto me suena. Y vaya que sí me suena.
Decían que no se oponían a que Jesús iba a volver, pero que no se podía poner una fecha. Pero el ojo escrutador de Dios leía en sus corazones. Vaya, pues ahí ya la hemos liado. Porque a los humanos, entre humanos nos podemos engañar, más o menos, Pero ¿vamos a engañar a Dios, que conoce nuestros corazones a la perfección? Vamos, es que si alguien piensa eso, pues tiene un grave problema. En realidad, lo que había era que no querían oír decir que Cristo estaba por venir para juzgar al mundo en justicia. ¿Por qué? Claro, porque lo primero que te preguntas es ¿y por qué? Si es el mejor acontecimiento de la historia. Habían sido siervos infieles. Sus obras no hubieran podido soportar la inspección del Dios que escudriña los corazones y temían comparecer ante su Señor. ¿La historia se repite? Da que pensar, Como los judíos en tiempo del primer advenimiento de Cristo no estaban preparados para dar la bienvenida a Jesús. Mirad siempre la correlación, primera venida, segunda venida. No solo se negaban a escuchar los claros argumentos de la Biblia, sino que ridiculizaban a los que esperaban al Señor. Encima eso, ¿no? Satanás y sus ángeles se regocijaban de esto y arrojaban a la cara de Cristo y de sus santos ángeles la afrenta de que los que profesaban ser su pueblo le amaban tan poco que ni deseaban su aparición. Públicamente sí la deseaban, pero en su corazón no, porque sabían que en su vida había algo que ante el Señor, ñaca, hubiesen caído. Y se buscaron excusas. ¿Qué hace el ser humano siempre? Buscar excusas. No, que ha sido la serpiente, no, que ha sido la mujer, no, que ha sido su tía. Bueno. ¿Y qué? Y a Dios lo vas a engañar, claro. Mirad atención ahora esto. Si terminamos en la página esta, donde estamos en esta lectura, dice que... Es que es tan fuerte. Su pueblo le amaban tan poco que ni deseaban su aparición. Ahora por un momento pienso, ¿qué iglesia es la que predica la segunda venida de Jesús? A menos con más fuerza, ¿no? Teóricamente. La iglesia adventista, por supuesto. Pero resulta que su pueblo, ¿qué pasa? No desea la aparición de Cristo. ¿Es verdad esto? Yo no voy a decir a cada adventista, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Es Dios el que conoce el corazón de cada uno. Pero queda claro, por lo describe Ellen White aquí, que como siempre la historia se repite. ¿Por qué se repite la historia? Sobre todo en las cuestiones de planteamiento humano, porque los seres humanos no cambiamos nunca. Los mismos razonamientos que veis que se utilizan en el Antiguo Testamento, con excusas y demás, ¿no se hace igual ahora? No cambiamos, Pues mirad, después de decir que no deseaban ni su aparición, mirad qué nos dice ahora. Nadie sabe el día ni la hora. Era el argumento aducido con más frecuencia por los que rechazaban la fe del advenimiento. ¿De qué me suena a mí eso? El pasaje bíblico dice: pero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mateo 24:36. ¿No sabéis la de gente que me ha escrito y me ha llamado diciéndome esto? Continuamente, sí. Es igual. No quieren ver nada de lo presentado, no quieren verlo. Solo dicen esto, y aquí se acaba toda discusión para ellos. Eso sí, eres un satánico. Pues mirad qué explica ahora Ellen White. Los que estaban esperando al Señor dieron una explicación clara y armoniosa de esta cita bíblica, y resultó claramente refutada la falsa interpretación que de ella hacían sus adversarios. ¿Y en qué consistía eso?
No, el texto dice que no se puede saber porque ni Jesús lo sabe. Jesús no sabe cuándo va a volver. Si Jesús no sabe cuándo va a volver, no es Dios. Y eso nos lo dice el texto, Él no lo sabe, dice aquí. Si yo no interpreto bien ese texto, si no sé qué significa, que es un hebraísmo, pues igual termino pensando que Jesús no es Dios. O es un Dios de segunda clase y me hago testigo de Jehová. No. Claramente refutaron eso. Y ahora se ha refutado claramente. Pero tranquilos, llegaré a casa y como cada día seguiré recibiendo mensajes que el día y la hora nadie sabe, pero jamás les habrá dado la gana de ver uno de los temas seguidos enteros, ni dos, para comprobar si es así o no. Porque no quieren que Cristo vuelva. No quieren, porque algo hay en su vida que deben cambiar y no quieren. Esas palabras fueron pronunciadas por Cristo en la memorable conversación que tuvo con sus discípulos en el Monte de los Olivos, después de haber salido del templo por última vez. Los discípulos habían preguntado: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús les dio las señales y les dijo: cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano, a las puertas. No debe interpretarse una declaración del Salvador en forma que venga a anular otra. Es evidente, ¿no? Aunque nadie sepa el día ni la hora de su venida, se nos exhorta y se requiere de nosotros que sepamos cuándo está cerca. ¿Hemos de saber nosotros día y hora exactos? Si va a haber además todos unos problemas cosmológicos impresionantes entre el Sol y la Luna y las estrellas que no podremos determinar como hacían los judíos para poder decir ahora es ese día que toca. Ahora nosotros seremos más guapos e inteligentes que ellos y, mira, yo podré decir día y hora. No. Es clara el lenguaje cuando escribe. Se oirá la voz de Dios diciendo, anunciando el día y la hora. Nosotros no lo sabremos por conjeturas. No lo sabremos. No es nuestro deber anunciar eso. Pero algo más. Se nos enseña además que menospreciar su aviso y negarse a averiguar cuándo su advenimiento esté cercano será tan fatal para nosotros como lo fue para los que viviendo en días de Noé no supieron cuándo vendría el diluvio. ¿Cómo? ¿No sabían cuándo vendría el diluvio? ¿Noé no se lo dijo? Claro que se lo dijo. Les dijo ¿el qué? Pues el mensaje que le había dado Dios. 120 años y viene el diluvio. ¿Y creéis que pasarían los años y Noé se callaría? Y diría, vendrá el diluvio, no os diré cuándo para que toma, así os quedáis fuera. ¿Sí? Es que no era un cristiano de verdad, no anhelaba la salvación de los demás. ¿Y creéis que no iban pasando los años y Noé se angustiaba porque había que no reaccionaban? Os quedan 110, os quedan 100, os quedan 5 años, os quedan... Noé lo debería estar pasando fatal. Pero Noé no se callaba el mensaje. Les daba una fecha. Y mirad la comparativa. Pone aquí a Noé. ¿Qué quiere decir esto? Si es como en los días de Noé, la venida del Hijo del Hombre. Pues que hay una fecha que hay que avisarla y que la gente debe prepararse para ese acontecimiento. No hay otra. Y la parábola del mismo capítulo que pone en contraste al siervo fiel y al malo y que señala la suerte de aquel que dice en su corazón, mi Señor se tarda en venir, enseña cómo considerará y recompensará Cristo a los que encuentre velando y proclamando su venida y a los que la nieguen. ¿Os dais cuenta cómo sí la salvación va a depender también de esto? Sí, también va a depender de esto. O aceptas o te quedas fuera. No hay otra. Es fuerte, ¿eh? Pero es lo que hay. Velad pues, dice y añade, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor viniere le hallare haciendo así.
Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. ¿El mundo no estará avisado? Claro que estará avisado. ¿Y en los días de Noé estaban avisados? ¿Que vendría cuando tocaba eso? Claro que sí. Pero en cambio no sabían cuándo vendría sobre ellos. ¿Por qué? Porque lo rechazaban. Por eso. El conocimiento de Dios se pierde si se rechaza. Y como dice el texto, aquí dice que vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. Dice, como vendrá como ladrón, no se puede saber. Pero resulta que hay otro texto que nos dice, mas vosotros, oh hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se contradice la Biblia? Mirad cómo es interesante coger cada cosa en su lugar para explicar un todo. Para no ir de un lado a otro navegando. San Pablo habla de una clase de personas para quienes la aparición del Señor vendrá sin que la hayan esperado. Como ladrón en la noche, así viene el día del Señor. Cuando los hombres estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente y no escaparán. Pero agrega también refiriéndose a los que han tomado en cuenta la amonestación del Salvador. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. 1 Tesalonicenses 5, del 2 al 5. ¿Somos hijos de luz o de las tinieblas? Que cada uno se autoanalice. ¿Aceptamos el mensaje final de Dios o no lo aceptamos? Hay que posicionarse. Dios no quiere medias tintas, quiere posicionamientos. Porque al fin del tiempo solo hay claramente dos pueblos: el que cree y acepta y el que rechaza, aunque se digan creyentes. Y al final de estos, ¿cuántos pueblos quedan? Uno. Que son los que vencen, que son los que hacen la voluntad del Señor, y la siguen y la predican. Estos son los vencedores. Así quedó demostrado que las Sagradas Escrituras no autorizan a los hombres a permanecer ignorantes con respecto a la proximidad de la venida de Cristo. O sea, la Biblia autoriza que hay que ser ignorante, ¿no se puede saber? No dice eso. Pero los que no buscaban más que un pretexto para rechazar la verdad, cerraron sus oídos a esta explicación. Te los imaginas un poco como los niños, cuando les dicen algo y no interesa que hacen y no quieren oír, ¿no? Lo mismo, pero en grande, claro. Pero el resultado es el mismo. Cerraron sus oídos a esta explicación y las palabras pero del día y la hora nadie sabe, seguían siendo repetidas por los atrevidos escarnecedores y hasta por los que profesaban ser ministros de Cristo. ¿Cómo me suena a mí esto? Es increíble. Lo mismo. ¿Sabéis que han salido hace poco al público unas películas? Bueno, vienen episodios, también vienen una sola película, de la vida de los pioneros del movimiento adventista. ¿Las habéis visto? Están bastante bien, dentro de todo están bastante bien. Y en definitiva aparece un poco todo esto. Pues situaros, porque si no hemos aprendido de eso, que era el mensaje del segundo ángel, vamos a caer en lo mismo en el mensaje del cuarto ángel. Si aprendemos la lección de ellos en el mensaje del segundo ángel, aprenderemos lo mismo en el cuarto ángel. Pero del día y la hora nadie sabe, seguían repitiendo por los atrevidos escarnecedores y hasta por los que profesaban ser ministros de Cristo. ¿Cuántos ministros de Cristo? Cuidado, Fijaos cómo describe a estos. Los que profesaban ser ministros de Cristo. ¿Eran o son ministros de Cristo, en verdad? Profesan serlo. Al menos cobran para eso. Sí, de vuestros diezmos y demás, sí. ¿Pero son ministros de Cristo realmente? ¿Eran ministros de Cristo esa gente entonces?
El paralelismo es continuo. Cuando la gente se despertaba y empezaba a inquirir el camino de la salvación, los maestros en religión se interponían entre ellos y la verdad, tratando de tranquilizar sus temores con falsas interpretaciones de la palabra de Dios. ¿Y en qué consisten las falsas interpretaciones de la palabra de Dios? Que no se puede saber. No hay otra, es lo que nos está explicando aquí. Los atalayas infieles colaboraban en la obra del gran engañador, clamando paz, paz, cuando Dios no había hablado de paz. Como los fariseos en tiempo de Cristo, muchos se negaban a entrar en el reino de los cielos e impedían a los que querían entrar. La sangre de esas almas será demandada de sus manos. Esto lo leemos muy fácilmente y llanamente. La sangre de esas almas será demandada de sus manos. ¿Entendéis por qué he tenido que afrontar a personas que dicen que tienen ministerios propios? Unos dicen de apoyo a la Iglesia, otros para derribarla directamente. Que dicen que no se puede saber el día, la hora, la fecha y todas estas cosas así. Que no han visto nada, pero que se cierran por banda y alegan esto. ¿Por qué públicamente he de decir las cosas? Porque ellos han manifestado públicamente algo, un rechazo a una verdad. Que me hayan insultado no es lo de menos, porque me han dicho ya tantas cosas que no vienen de aquí. Pero es que el problema está en que estas personas tienen grupos de gente a su alrededor que les llegan y que se los creen a muerte. Que lo que dicen es misa. Y resulta que les están mintiendo, los están engañando. Y además, ¿qué hacen? No atacarme a mí. Me atacan a mí porque lo digo, pero si lo presentaseis vosotros serían a por vosotros igual. Van contra el mensaje, que esto es otra historia, y esto es lo grave. Y lo peor es que si se lo tragan los demás, como los tienen como el mito, aceptan lo que dicen. Y en consecuencia, ¿qué hacen? No hacer caso. Y aunque los otros les den una explicación de risa y súper penosa, que no se aguanta por ningún sitio y es fatal, los otros ya ni se lo piensan. Eso es verdad porque lo dice el líder. ¿Qué pasará con esas personas? ¿Se van a salvar? ¿Se van a perder? ¿Y de quién se va a demandar su sangre? ¿Os dais cuenta por qué a veces he de decir algo públicamente? Callando y callando tantas veces, pero llega un momento en que si las cosas se hacen públicas hay que corresponder públicamente. No queda otra. Si hay amor por las almas, no nos queda otro remedio que decir las cosas. Los miembros más humildes y piadosos de las iglesias eran generalmente los primeros en aceptar el mensaje. Los humildes y piadosos. No los que yo tengo no sé cuántos años de teología, yo soy un doctor de no sé qué. Habrá de todo. También personas de alta alcurnia, por supuesto. Pero ¿dónde reside? Para poder ser o no de Dios. Los sí se son humildes y piadosos. Da igual su estatus. Si estos de humildad, si son piadosos, aceptarán el mensaje. Los que estudiaban la Biblia por sí mismos no podían menos que echar de ver que el carácter de las opiniones corrientes respecto de la profecía era contrario a las Sagradas Escrituras. Y donde quiera que el pueblo no estuviese sujeto a la influencia del clero y escudriñara la palabra de Dios por sí mismo, la doctrina del advenimiento no necesitaba más que ser cotejada con las Escrituras para que se reconociese su autoridad divina. Y así debe ser. ¿Dónde debemos ir? ¿Cuál es nuestra fuente? La palabra de Dios. Y hemos de analizarla, buscarla a fondo, compararla, ver todo y a partir de allí decidirnos. Siempre en oración con Dios que nos guíe. El grave problema de nuestra sociedad, y supongo que eso ya es algo a nivel histórico de toda la vida, es que hay algunas personas que son líderes y esos hablan y los otros siguen, sin plantearse muchas veces cosas. El cristiano no debe funcionar así. El cristiano, todo cristiano, debe buscar por sí mismo la verdad y pedírsela a Dios.
¿Os podéis fiar de todo lo que os diga yo? Claro, yo puedo decir, sí, porque lo digo yo, vale. Pero si os miento en algo, o si me equivoco en algo, aunque no sea intencionadamente, vosotros sois los que debéis analizar. Yo he de hacer lo mismo con los demás, pero la verdad hay que buscarla. Yo como testimonio te diré que ese fue uno de mis puntos de decisión cuando te escuché. Espera un momento, es que no se grabará. Luego, cuando terminemos, vamos a hacer una ronda de lo que queráis comentar y preguntar, ¿de acuerdo? Gracias. Mirad ahora esto. Habla aquí de la influencia del clero. ¿De qué clero se refería en esa época de 1844? ¿De la Iglesia Católica? No. El clero en esos tiempos en Estados Unidos, como Iglesia Católica, se estaba trabajando para hacer lo que están consiguiendo hacer ahora, pero tenían un gran peso aún. ¿A qué se refiere con el clero? Pues a los dirigentes religiosos de todas las denominaciones que funcionan como un clero, que se forman en jerarquía piramidal como el clero católico, exactamente igual. Y eso está pasando en todas las denominaciones. Por tanto, hay que ir con cuidado. Porque si nos dejamos guiar por dirigentes que no estén guiados por Dios, ¿dónde nos van a guiar? Ya sabemos la respuesta, ¿no? Muchos fueron perseguidos por sus hermanos incrédulos. Recordad que la historia siempre se repite, ¿eh? Muchos fueron perseguidos por sus hermanos incrédulos. Para conservar sus puestos en las iglesias, algunos consintieron en guardar silencio respecto a su esperanza. Pero otros sentían que la fidelidad para con Dios les prohibía tener así ocultas las verdades que Él les había comunicado. Por tanto, ¿qué? ¿Se lo podían callar estos? Estos sí callaban reventada. Tenían que decir las cosas. Pero otros, ¿qué hacían? Sí, lo creían, pero uy, es que soy anciano de iglesia, o soy pastor, o soy diácono, o soy no sé qué. Y si digo esto, dirán, tú, fuera de cargos, tú te callas en la escuela sabática, tú no puedes tener culto, subir al púlpito a predicar. Sí, eso pasa. Sigue pasando, pasó, pasa y pasará aún más. Porque la gente se irá posicionando. El miedo. Esto se le llama el miedo eclesiástico. El miedo que siempre han influido en muchas iglesias, que fuera de la iglesia no hay salvación. Lo mismo que decía el clero del Vaticano, lo mismo. Hemos subido con esos conceptos. Fuera de la iglesia adventista no hay salvación. Lo que no hay salvación es fuera de la verdad en Cristo, que es algo muy distinto. Pero se nos ha subido con esos conceptos. Y no estoy yendo contra la iglesia adventista. Estoy poniendo las cosas en su sitio, que es algo muy distinto. Mirad qué más nos va diciendo. No pocos fueron excluidos de la comunión de la iglesia por la única razón de haber dado expresión a su fe en la venida de Cristo. Esto se está repitiendo otra vez, ¿eh? Os lo aseguro. Muy valiosas eran estas palabras del profeta dirigidas a los que sufrían esa prueba de su fe. Vuestros hermanos, los que os aborrecen y os niegan por causa de mi nombre, dijeron, glorifíquese Jehová, mas Él se mostrará con alegría vuestra y ellos serán confundidos. Haciendo fuera a los hermanos que están por el mensaje de verdad, dicen, glorifíquese Jehová. Pues es todo lo contrario, ya veis lo que va a pasar. Mas Él se mostrará con alegría vuestra y ellos serán confundidos. Es grave esto, ¿eh? ¿Y ser confundidos qué implica? ¿De dónde surge esa palabra confusión también? ¿Con qué otra palabra se enlaza? Babilonia. Es fuerte, ¿eh? Pero ya hemos visto en todo lo de esta mañana cómo va cuadrando todo. Por consiguiente, al encontrar en su estudio de la Biblia varios periodos cronológicos, esto dice en la página 370, que según su modo de entenderlos se extendían hasta la segunda venida de Cristo,
no pudo menos que considerarlos como los tiempos señalados que Dios había revelado a sus siervos. Está hablando de Miller, ¿eh? Las cosas secretas, dice Moisés, pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Y el Señor declara por el profeta Amós que no harán nada sin que revelen su secreto a sus siervos los profetas. ¿Y cómo termina? Así que los que estudian la palabra de Dios pueden confiar que encontrarán indicado con claridad en las Escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad. Por tanto, ¿está en las Escrituras o no el retorno de Cristo con fecha? Sí. Y amén. Miller no llegó a conclusiones falsas. Se equivocó en un hecho, pero no en la profecía, ni en lo que le llevó a buscar en esa profecía cuando veía tiempos señalados por toda la Biblia. Que si la salida del desierto duraría tanto, que si cada cosa tiene su tiempo en la Biblia. Viene marcado. Y el mayor acontecimiento de todos, mira por dónde, estarás tan tranquilo y de repente dirá al Señor: ¡Hey, que vengo! Ya estoy aquí. ¿Hará esto? Es que es ilógico. Es contradecir la palabra de Dios. No hará nada sin que antes avise. Dios no es traidor. Dios avisa. Otra cosa es que nosotros hagamos oídos sordos, como hicieron toda esa gente. ¿Qué parte de la historia queremos repetir? ¿La parte buena o la parte mala? Porque se están repitiendo las dos partes, ¿eh? De nosotros depende de qué lado queremos estar. Finalizando. Una vez más, un esquema de toda la lógica del mundo. 4000 años desde que son expulsados del paraíso. 2000 años después, son 6000 en total. Entre medio, ¿qué hay? La crucifixión. ¿En qué año? En el año 31. Si pasan, y lo escribe el lenguaje, 4000 años justos hasta el 31, no hay que ser un matemático increíble, ¿eh? 31 más 2000, yo creo que si se lo digo a cualquier criatura, lo sabe. ¿Y nosotros no lo hemos de saber? Pues si seguimos negando que Jesús vuelve en 2031 con todas las evidencias presentadas, ¿de qué lado vamos a estar? ¿Del de Dios o del enemigo, por más que queramos estar del Señor? Siempre repetiré desde aquí, y esto lo digo especialmente para las personas que verán esto después cuando esté subido, porque sabéis, hay muchas personas que entran a una de las temáticas que hemos presentado un poco a voleo, ¿no? Encuentran en el ordenador de repente algo allí al lado en el canal de YouTube que dicen un vídeo que habla de no sé qué, clican y ¿qué dice este loco? Que vuelve en 2031, qué tontería. Y lo primero que hacen, ¡oh, del día y la hora nadie sabe! ¡Oh! Sí. Y he de decir lo mismo. Si esto entráis aquí por primera vez y dices, este hombre le falta algo, aparte de pelo en la cabeza, pues una vez más, que miren primero lo que hemos presentado, los 12 temas del tercer Elías, correlativamente. Y se van a dar cuenta cómo todo eso les hará entender el siguiente: ¿hay fecha para el retorno de Cristo? Con 30 y pico de temas más. Pero después, por si fuera poco, que miren lo que gracias a Dios pude presentar en diversos países sobre los 6000 años y otros títulos parecidos del retorno de Cristo, dando datos que sinceramente, no porque los presenté yo, es que cuando los veo yo aún ahora digo, es que son impresionantes y esto no se nos enseña y debemos conocerlos para poder diferenciar las cosas, la verdad del error, y seguir al Señor y esperar su retorno. A todos aquellos que sigan escribiendo, pero el día y la hora nadie sabe,
primero que miren esto y luego que digan si no hemos presentado los argumentos bien, si hemos errado, que nos lo muestren. Pero hasta ahora, ¿sabéis? Todas aquellas personas que en un principio me decían esto no puede ser, si han sido humildes, si han querido saber la verdad y han empezado a ver, no hay ni uno, y os lo digo, ni uno que haya visto todo eso y no haya aceptado el mensaje de que Jesús vuelve en 2031. Ni uno. Los que lo han rechazado han visto solo cosillas separadas, sin querer indagar, por miedo a que Cristo vuelva en 2031, y a ellos eso no les dé precisamente la salvación. Ante Dios no hay excusas. Las excusas me las pueden dar a mí o yo os las puedo dar a vosotros, pero ante Dios no hay excusas. Bien, el tema llega hasta aquí. Lo que he querido presentar en estas dos temáticas, básicamente en estas citas de correspondencia entre el mensaje de los 4 ángeles, para aclarar también cuándo se cumplió cada uno de ellos, pero para ver esencialmente que el primero y el segundo iban juntos y tenían que ver con fecha, y que el tercero y el cuarto también van juntos y al final tienen que ver con fecha, y que la explicación no la doy yo porque me la invente, sino porque todo aparece registrado en los escritos de Ellen White que tantos usan para decir que esto no puede ser así, y que les da la gana de malinterpretar sin querer buscar la verdad. A lo largo de todas las temáticas que hemos presentado, nos hemos hartado de presentar textos bíblicos que lo corroboran, texto tras texto, y aún hay mucho más material por presentar que, si Dios quiere, iremos mostrando. Pero es necesario aclarar ciertas cosas por si hubiesen dudas, porque a veces eso pasa. Pero si son dudas sanas, con ganas de saber la verdad, las cosas se responden solas, ya lo veis. Bien, a partir de ahora, si alguien... ¿Tenemos micro? Para si alguien quiere decir algo. Os voy a pedir, por favor, que si hacéis cualquier tipo de pregunta o comentario, sed un poco concisos, precisos, de no alargarnos excesivamente para que todos podamos participar los que queramos, ¿vale? Gracias. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, ¿no? Lo tenemos pendiente. Ahora, sí, era en referencia al tema de los 2031, ¿no? Y lo que quería comentar contigo era que precisamente cuando vi tu conferencia de la fecha de la llegada de Cristo, para mí fue anatema de herejía, y de hecho me acuerdo que puse a pecho tus conferencias durante una temporada. Ya regresé y estudié tu punto de vista y volví a abrirme. Pero sin duda alguna fue uno de los puntos en los que me alejé y además es digno mismo. El pero nadie conoce el día ni la hora. Los ángeles del cielo, así fue. Y bueno, no quiero tomar más tiempo, pero me veo reflejado perfectamente en las diapositivas, en la parte que has comentado del rechazo absoluto, y cortas directamente, si no quieres ni escuchar. Bueno, pero ahí está la sinceridad, ¿no? Que después del Espíritu Santo sigue trabajando porque ve la posibilidad de que la persona reaccione. Lo has hecho, ¿no? Alabado sea Dios. Si alguien quiere decir algo, libre, si no, no pasa nada. Hola, Víctor. Yo tenía una duda, simplemente era, en tus temáticas comentas que el pecado entra en la tierra en el año 31. Adán pecó en el año 31. Mi duda es cómo se llega a esa conclusión. Bien, hay algo más que aún no he presentado al respecto, y que tiene que ver con una cuestión de 3 años y medio. Sería en el año 34. Sí. De momento esto me lo voy a guardar porque voy a presentar un tema, si Dios quiere, que tiene que ver con esto. Sí que es cierto que ya presentamos en las temáticas el momento en que entra el pecado, cómo se sabe, etcétera, etcétera, y las citas de Ellen White, aparte de escritos antiguos que incluso utilizó Andrews y utilizó Ellen White y otros, ¿no?
Eso ya está respondido allí. Pero hay un dato que aún he de presentar próximamente, que va a terminar de dar, si Dios quiere, luz a algunos detalles que tienen que ver con esto, que creo que son muy interesantes. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, quiero intentar averiguar la fecha que Adán y Eva estuve en Edén antes de pecar. Tenemos una fecha que es X. O sea, desde cuando Adán y Eva, cuando Dios lo creó a Adán y Eva, hasta que él cayó en pecado, tenemos un X. ¿De acuerdo? No sabemos. Pero nosotros sabemos que el Mesías Jesús es segundo Adán. Pregunta mía es, ¿cuándo empezó Cristo en la tierra a evangelizar? ¿Cuándo recibió el bautismo? ¿Cuántos años tenía? 30 años. ¿Cuántos años después a los levitas, que pueden ser sumos sacerdotes? 30 años. Sí, entraba antes a 25, pero no tenía Trinidad. Y salía entre 30 y 50. ¿Cuántos años estuve en Egipto sin pasar cosas malas? No ser buena. Tenemos, Dios le dijo, 400 años. Pero nosotros vemos 430. Tenemos un 30 ahí. Jesús 30. Adán y Eva estuvo 30 años sin pecar. Y luego empezó la vida de pecador. Jesucristo, de 30 años en la tierra pecadora, y después empezó a rescatar. Nosotros vemos, Dios dijo, 400 años vas a estar extranjeros y en esclavitud. Y vemos que son 430. Pero cuando ellos entraron en Egipto, vemos claramente que lo pasaron bien. Dios no cuenta estos 30 años, probablemente es los años que Faraón reinó. Y ellos lo pasó bien, porque fue recibidos no como extranjeros, no como esclavos, fue recibidos, lo puso en los mejores sitios donde. Y sale 430. Veo claramente que 30 años fueron recibidos bien. O sea, tengo esas tres periodos de 30 años. Adán y Eva, 30 años, peca. Jesucristo, 30 años, y empieza a recuperar, o sea, a rescatar al hombre, al pecador. 3 años y medio y luego muere. 30 años en Egipto, no creo que me equivoco. Yo digo lo que veo. Que alguien puede. No, precisamente lo que tú decías tiene que ver con algo de lo que él está diciendo. A lo mejor no soy tan explicativo, pero veo algo. Gracias. Eso queda pendiente en breve, si Dios quiere. ¿Alguien más quiere decir algo? Bien. Pues bueno, si no queréis decir nada más, sé que alguien quería que hablase de algo. ¿No? Quería que nos contara sobre Donald Trump, que ahora ha ganado, y O sea, sobre Donald es Trump. unas noticias. Nos adelante, Bien, si volviendo a Girona mañana nos da tiempo esta semana de presentar, como siempre suele ser habitual, las noticias de actualidad en relación con la profecía, pero allí no vamos a incluir esta parte, sino que haremos toda una temática especial, espero que en una conferencia sea suficiente, sobre Donald Trump. Y bien, vamos a mostrar cosas que una vez empiezas a recopilar de aquí y de allá, declaraciones, hechos y otras cosas, gestos incluso, pero gestos no tomados por casualidad y ya está, como ya sabéis, eso que hacen de hacer el signo de cuernos y están hablando y en verdad no lo hacen, sino que se están expresando y punto, ¿no? No es una situación forzada. Hay algún tipo de gesticulación muy concreta que vais a ver que realmente no deja indiferente.
Pero aparte de esto, bueno, si queréis, antes de decir que habrá ese tema de Donald Trump, donde vamos a mostrar muchas cosas de esas, es evidente que algo sigue cociéndose. Y sobre todo, que tengamos presente una cosa. Podía ganar uno, podía ganar el otro, teóricamente. Evidentemente, ya estaba decidido quién iba a ganar, a quién subían al poder para presentarse para candidatos, etcétera, etcétera. La gente no llega hasta ese estatus solo por campañas multimillonarias, sino que también por el camino se van barriendo algunos para que queden los que tienen que quedar. Y después la gente cree que libremente pues opta en democracia, en su voto, para conseguir que mande a alguien. En este caso, la situación es que la profecía se va a cumplir, haya Pepito de los Palotes o María Antonieta, es igual. Se va a cumplir. Sabemos el año del retorno de Cristo y sabemos las cosas que deben acontecer hasta ese momento. Lo que sí nos va a quedar claro después de ver la temática sobre Donald Trump es que realmente los tiempos están sucediéndose de un modo muy rápido, los acontecimientos, tal como decía Ellen White. Y algo están preparando y muy bien. Otra cosa es decir, no, ahora con Trump ya empieza la ley dominical, ya es seguro y todos corramos al campo y vayamos a unos a México, otros a Canadá y otros donde puedan. Esto es otra historia. De hecho, ya sabemos que los problemas van a llegar. A partir de aquí, ¿qué es lo que la gente quiere conocer exactamente de Donald Trump? En vuestro caso, ¿qué sería? ¿Qué os interesaría conocer? ¿Es masón? ¿Es qué? ¿O hará qué? ¿Qué sería vuestra pregunta exacta sobre él? ¿Alguna cosa? Bueno, he visto un video donde habla de los católicos. Eso no lo queda grabado. He visto un video donde él opina de los católicos y le abre las puertas totalmente. Bueno, un poco lo que vamos a ver es quién en verdad ha estado utilizándolo para conseguir buscar ciertos fines. Unos ya los has dicho tú, han habido otros también, que van ligados a esto si no lo parece. De ellos vamos a hablar también. Y tiene que ver con un país que teóricamente está muy lejos de Estados Unidos. A nivel kilométrico hablo, ¿eh? Pero bien, todo eso se tratará en su momento de un modo claro y creo que además vale la pena que estemos atentos como nunca a partir ya de ahora a lo que Estados Unidos irá haciendo. Porque, una vez más, antes lo comentaba con alguien, ellos están trabajando con el efecto péndulo. Están consiguiendo llevar a la gente a un punto para después pedir una solución. Y esa solución será drástica. Y el péndulo, ya sabéis, cuando llega arriba, a un lado, después ¿qué hace? ¿Se queda ahí? Hombre, si no se estropea el reloj, no se queda ahí. Baja, va viendo con todo hasta el otro extremo. Y es lo que van a intentar hacer. Buscan un objetivo. A pesar de todo, creo que hay cosas que nos deberían preocupar y eso ciertamente nos debe interesar. Pero como dice Ellen White, la mayor de las señales de la venida de Cristo no están en lo que sucede fuera, sino en lo que sucede dentro de la Iglesia Adventista. Y si habéis visto precisamente la última conferencia de noticias de actualidad, y si habéis visto la segunda parte que presenté del viaje del Papa Francisco a Suecia, mostré un documento que eso creo que sí nos debería hacer pensar. Y nos debería más que preocupar. Y que tiene relación, de hecho, con lo que hemos presentado aquí. Y es el documento del Vaticano mismo, del 12 de octubre, en el cual resulta que hay un montón de denominaciones cristianas que van a visitar al Papa. No porque los obliguen a ir, ¿eh? No. Van a visitar al Papa porque les da la gana.
Y entre todos esos grupos aparece Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día. Y cuando ves las palabras que el Papa dirige a todos esos grupos, incluido a la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, de la cual Trump también dijo algo, eso sí que da que pensar. Porque la apostasía omega está llegando a colmos. ¿Sabéis? Cuando eso se ha mostrado y han habido reacciones de personas que con toda su buena fe han querido mostrárselo a sus hermanos en la fe, porque evidentemente resulta que eso no se ha enseñado en los púlpitos de las iglesias adventistas. No me ha llegado al menos ninguna comunicación que en una iglesia adventista haya salido el pastor o un anciano o lo que sea, que haya enseñado ese documento en imagen y mostrárselo a su feligresía o a los miembros de iglesia, a los hermanos, diciendo, mirad, la Iglesia Adventista el día 12 de octubre ha hecho esto con el Papa y los demás. En ecumenismo, directamente, a tope. Si no se ha hecho, es para pensar. Y sabéis, cuando han habido esos buenos hermanos que con todo su corazón han querido mostrar esto para decir, ¿pero qué está pasando? Resulta que los han querido cortar. Pastores y otros miembros diciendo, esto es imposible. Señores, pues id al link directamente que aparece en la imagen que muestro, que está extraído directamente de la página oficial del Vaticano, documento oficial, escrito por ellos, y sale. Y eso sí que debería hacer plantear a los adventistas, que viendo cómo su élite, su cumbre, está haciendo estos tratados impresionantes con el Vaticano, y siguen viendo a sus iglesias y se quedan tan anchos. Eso debería preocuparnos, porque esa sí que es una de las señales últimas en que ellos se van a vender. Y eso es profecía. Y los pasos se están dando. Y sabéis, ya es preocupante cuando hace años un enviado de la Conferencia General, que también mostré en su momento, va y le regala al Papa una medalla de oro, al Papa Juan Pablo II. ¿Lo recordáis, no? ¿Algunos? Señores, es que solo ver eso es para salir corriendo. Es para salir corriendo. Salid de Babilonia, pueblo mío. Es que cada vez esa frase coge más preponderancia. Ellen White decía, la Iglesia Adventista no es Babilonia, pero después decía, con el paso del tiempo, que la Iglesia Adventista corría el riesgo de ser hermana de la caída Babilonia, y da los detalles como eso acontecería. Ya lo tenemos aquí. ¿Y qué hacemos? ¿Seguimos yendo con quien va a hacer ecumenismo? A mí eso sí que me preocupa. Y no estoy atacando a la Iglesia Adventista, estoy denunciando lo que se hace mal, porque cómo me alegraría de ver que las cosas cambiaran. Cómo me alegraría. Porque aunque me desfraternizaron hace años, amo a la Iglesia y quisiera ver que debe, pero no quieren, ni lo van a hacer. Por eso Dios llama un remanente del remanente. La Iglesia Adventista era llamada el remanente, pero ese remanente también se está pudriendo. Por eso Dios debe sacar un remanente del remanente. No le queda otra. Uno que esté por lo que debe estar. Y esos pocos, junto a otros, los trabajadores de la hora undécima, tantos de vosotros que os habéis añadido que antes no teníais idea de nada de esto o teníais otras creencias muy distintas, ahora estáis formando parte del pueblo de Dios final. Y juntos todos hemos de dar ese mensaje. Eso sí que es preocupante. Una vez más, ¿alguien de vosotros ha ido a la iglesia y ha visto desde el día 12 de octubre hasta ahora que se haya presentado ese documento? ¿Verdad que no? ¿Cómo me gustaría recibir un mensaje diciendo, sí, en mi iglesia lo han hecho? Me encantaría. Porque, ¿sabéis? A veces aún me escribe algún adventista diciendo que en mi iglesia podemos hablar de todos estos temas y no hay problema. Es que es genial, pero es que es una rara excepción entre todos. Eso sí, que evidentemente no digan las cosas claras, porque en el momento en que den mucho la voz también les tocarán la cresta, eso seguro.
pero esa es la realidad. Por eso sí que debemos estar atentos de Donald Trump, porque Donald Trump ha dicho cosas que tienen que ver con el Vaticano, que tienen que ver con los adventistas, que tienen que ver con los protestantes, pero que tienen que ver también con los judíos. Y si cuando vemos todas esas declaraciones nos quedamos indiferentes, también tendríamos un problema, porque entonces sabremos por qué han puesto a Donald Trump de presidente. El tiempo es corto y van a buscar un objetivo en Israel. Y si desconocemos que quieren levantar el tercer templo de Jerusalén y deben recibir un apoyo para que eso pase, no entenderemos nada. Y había un amigo de los judíos especialmente entre estos dos candidatos. Y sabéis quién es ese amigo, ¿no? Dicho por el propio Netanyahu, el presidente de Israel, Donald Trump. Están muy felices de que haya ganado Donald Trump por eso. No todo es cuestión de negocios y esas cosas. Satanás sabe que le queda poco tiempo y sabe que para conseguir su fin debe pasar por ciertas fases. Inevitablemente debe pasar por ellas. Si nosotros conocemos los planes de Satanás, sus artimañas, sabremos verlo venir eso y podremos avisar al mundo para que no reaccione. Eso es lo que debemos hacer. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Bien, pues si no tenéis nada más a decir, quiero dar las gracias por haber asistido todos vosotros. Para mí ha sido un placer auténtico conoceros, porque algunos me habíais escrito, otros me habíais llamado, y eso sí, de algunos cuantos yo no sabía ni que existíais, hasta que de repente recibo un mensaje que queríais asistir. Bueno, eso me ha alegrado mucho, porque a veces pensamos, mira, son tantas personas las que quizás están por aquí o por allí, que comparten, son de un mismo sentir, pero después te llevas sorpresas y ves que hay más. Y eso es lo bonito. Y quiero, antes de finalizar, deciros dos cosas. Primero, allí hay libros del conflicto de los siglos. Todos los que queráis os podéis llevar. Hay folletos también del gran engaño, donde aparece nuestra web, porque podáis dárselo a quien queráis, para que entren allí y vean todos los temas que hay allí, que son tantos ya. Pero después quiero deciros algo. Bueno, todo esto es gratuito, ¿eh? No tenéis que pagar nada. ¿Sabéis que aquí en Madrid hay un grupo de personas que se reúnen? Os lo digo porque si estáis en un mismo sentir, sé que algunos ya sois bautizados adventistas, otros bautizados de otras denominaciones. Otros no estáis bautizados aún y sé que queréis hacerlo. Pero hay un grupo ya aquí en Madrid. Y ese grupo lleva la representación, por decirlo de algún modo, aparece en nuestra web oficial una persona de contacto. Y esa persona la tenéis aquí, es David. Puedes... Os lo digo porque si queréis reuniros con personas que estén en el mismo sentir, podéis ir con él. Él y su grupo. Y no vais a encontrar disonancias de creencias extrañas o distintas o contrarias, pero podréis hablar igual, libremente, por supuesto. Pero podréis tener escuela sabática, podréis tener culto, podréis congregaros. Porque ya sé que muchos de vosotros nos seguís por internet cuando hacemos la escuela sabática en directo, o el culto, o alguna conferencia. Pero el calor humano de congregarse, eso no puede darlo una pantalla. Es imposible. Y esa unión es la que hace que os podáis apoyar mutuamente. Si tenéis problemas, si tenéis alegrías, todo lo compartís. Eso es cristianismo. Eso es lo que necesitáis. Y eso lo tenéis. Libremente, si queréis, os dirigís a Él y podéis encontraros donde ellos se reúnan. Y creo que todos vais a salir beneficiados. Porque, sinceramente, creo que todos lo que queremos es seguir al Señor, ¿no? Soy consciente que si habéis venido aquí, aunque no seáis adventistas, estáis aquí porque, fijaos, habéis seguido las oraciones que he hecho desde aquí. La primera no la he hecho para evitar suspicacias, porque, ¿sabéis? Las suspicacias no solo son de las personas que asisten,
sino también de los que ven por internet. Y ya sé que esto a veces cuesta entender en según qué países de una tradición ya, que hablar de Biblia y Dios no pasa nada. Pero hay otros países, otras gentes, y mucho en nuestro país mismo, que cuando se empieza a ver un tema y empiece alguien con una oración, ya, cortan. Esto es religioso, esto es no sé qué, esto no sé cuánto. Y a veces hay que jugar un poco con tiento. Pero he visto que todos participáis después de las oraciones. Estáis aquí después de haberme visto predicar de tantas cosas y del retorno de Cristo y seguís estando aquí. Evidentemente, sabíais que era un tema religioso y habéis asistido. Es que estáis buscando a Dios, queréis estar con Dios. Pues ahora tenéis la oportunidad. Y creo que es un buen momento para que os congreguéis en un lugar donde os podáis manifestar libremente. Decir las cosas como son, con tranquilidad. Eso sí, siempre en armonía, por supuesto. Bien, por mi parte, nada más. Evidentemente no voy a obligar a nadie a que vaya a ningún lugar. Y es más, si algunos de vosotros sois adventistas y vais a vuestras iglesias, pues muy bien, claro. Pero eso sí, si vais allá, que sea para darles el mensaje que necesitan conocer. Una vez hecha la faena, veréis si hay reacción o no. Luego, evidentemente, todo el mundo hay que posicionarse. Cada uno decida. Pero hay una labor que hacer también en las iglesias, sean las que sean. Hay una labor ahí dentro. Como decía Ellen White, la mayor parte de gente que verdaderamente quiere seguir a Dios está en las iglesias protestantes y también en el catolicismo incluso. Démosles el mensaje a todos. Y también a todos aquellos que pueden estar por estas calles pasando y que quizás dicen que son hasta ateos o que creen en cosas de reencarnaciones y tantas cosas más, pero que en el fondo, como tantas veces ha pasado, y muchos de vosotros sabéis por experiencia propia, creíais en cosas distintas y habéis encontrado la verdad y habéis cambiado. En este mundo hay mucha gente ahí fuera que está en esa misma situación. Y depende de todos nosotros qué mensaje les llegue. Que Dios nos ayude a todos a darlo. Cueste lo que cueste. Se mofen, se rían, nos ridiculicen, nos insulten. Es igual lo que sea. Pero el mensaje hay que darlo. Y con la ayuda de Dios se dará. El derramamiento del Espíritu Santo ya está cayendo. El lenguaje decía que vería que está pasando gente sentada, congregada, y unos ya lo tendrían y otros ni se enterarían. Aún pensarían que era una cuestión de futuro. ¿Por qué? Porque hay algunos que ya están esperando el retorno de Cristo y lo viven, y otros que no. Pues hagamos lo que debemos hacer y oremos para que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros y terminemos la obra. Que Dios os bendiga. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, solo podemos que darte gracias porque nos has buscado en nuestras vidas, algunos en un punto, otros en otro, algunos de más jóvenes, otros de mayores, pero nos has buscado a todos. Ese sacrificio de Cristo por nosotros, tan impresionante, tan indescriptible, todo hecho por el amor para salvarnos, es lo que mejor podemos desear y admirar. Y Padre, aparte de agradecerte que tú nos muestras tu camino, te queremos pedir que nos ayudes a seguirlo, que nos ayudes a ser valientes, porque verdaderamente sabemos que el mensaje final solo será para los valientes. Y las situaciones no son fáciles ni lo van a ser en un futuro. Por familia, por hermanos de iglesia, por trabajo, por problemas tan diversos. Señor, te queremos pedir que nos des esa energía, esas ganas de acercarnos a ti para que tú actúes en nuestras vidas y nos des esa comunión plena contigo, para que también la tengamos entre nosotros en la verdad, no en un falso ecumenismo, sino en la verdad. Gracias por el mensaje que nos das. Ayúdanos a hacerlo siempre nuestro, a abrazarlo de todo corazón y a comunicarlo con ese fuego dentro nuestro que no pueda paliarse con nada. Ven.
En nombre de Jesús te lo pedimos todo, por el perdón de todos nuestros pecados.